Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es lunes 21 de junio del año 2021. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula Libre de culpa. Una de las cosas que atormentan terriblemente al ser humano es el sentimiento de culpa. Muchas veces, aun cuando sabemos que hemos sido perdonados, seguimos arrastrando ese sentimiento de culpa. En otras ocasiones son otros los que se encargan en hacernos sufrir, revolviendo el sentimiento de culpa contra nosotros, porque son personas que han sido movidas por el enemigo para atormentar nuestra vida y que dudemos del perdón divino. La experiencia del pacto debe ser una experiencia de salvación, no de condenación, de paz por el perdón de los pecados, no de remordimiento una vez que ya hemos sido perdonados. El pacto es un mensaje de esperanza, de perdón y salvación mediante la sangre de Cristo Jesús. Nadie tiene que vivir atormentado, arrastrando un sentimiento de culpabilidad cuando existe la cierta oportunidad de ser perdonados y liberados de nuestros pecados sin seguir experimentando un sentimiento tal. Notemos algunos pasajes bíblicos que debieran darnos certeza del perdón de nuestros pecados. Debieran darnos certeza de lo que Dios quiere hacer con nosotros. San Juan capítulo 3 verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene, note bien, condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No para condenar, sino para salvar. Muchas veces nosotros nos quedamos con San Juan 3:16 y olvidamos el versículo 17 que acabamos de leer. Ahora pues ninguna condenación, note bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación y está siendo dirigido y guiado por el poder del Espíritu Santo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió, note bien, tiene vida eterna y no vendrá condenación. No hay condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Siendo justificados, note bien, dice, siendo justificados, no dice siendo condenados, siendo justificados, y además agrega, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el último pasaje dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, escuche bien, fuésemos hecho justicia de Dios en él. No condenación, justicia de Dios en él. El mensaje de nuestro Dios es para que vivas en paz. Es para que vivas tranquilo. Si has acudido a Dios con fe y arrepentido a pedir perdón por la sangre de Cristo, por la relación de pacto con nuestro Dios a través de la sangre de Cristo, puedes tener la seguridad del perdón, de la justificación del pecado. Sin duda alguna, el enemigo pondrá en tu mente la idea de que eres un terrible pecador, que eres un caso perdido, que no eres digno de perdón, o cuando un hermano o familiar te esté recordando tus pecados pasados de los cuales te arrepentiste y has confesado y el Señor te ha perdonado. Pero nada de eso debe apartarte de la promesa de perdón y salvación que Dios nos ofrece mediante su pacto. Israel se había tornado a Dios con profunda tristeza por su apostasía. Había hecho su confesión con lamentos, había reconocido la justicia con que Dios le había tratado y en un pacto se había comprometido a obedecer su ley. Ahora debía manifestar fe en sus promesas. Dios había aceptado su arrepentimiento. Ahora les tocaba a ellos regocijarse en la seguridad de que sus pecados estaban perdonados y de que habían recuperado el favor divino. Cada verdadero retorno al Señor imparte gozo permanente a la vida. Cuando el pecador cede a la influencia del Espíritu Santo, ve su propia culpabilidad y contaminación en contraste con la santidad del gran escudriñador de los corazones. Se ve condenado como transgresor, pero no por eso debe ceder a la desesperación, pues ya ha sido asegurado su perdón.
Puede regocijarse en el conocimiento de que sus pecados están perdonados y en el amor del Padre Celestial que le ha perdonado. Queridos amigos y hermanos, cuando vamos al Señor arrepentidos pidiendo perdón, debemos estar seguros que estamos libres de culpa, que hemos sido perdonados por la sangre de Cristo que nos libra de toda condenación. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.